Estamos con Víctor Siegman, senador nacional por la provincia del Chaco. En esta oportunidad, un tema candente en este verano 2022. Apenas terminamos el ejercicio 2021 y ya directamente con una agenda importante. Víctor, bienvenido a la mañana informativa, nuevamente con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto de saludarlo. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien. Víctor, contanos entonces cuál es la situación hoy por hoy de nuestra provincia y obviamente en comparación a lo que tiene que ver con esta lucha y este forcejeo, obviamente con el cierre del Fondo Monetario Internacional. Bueno, mirá, yo tengo varios planteos, que obviamente en esto tengo diferencia con el gobernador de la provincia, y quiero explicar cuáles son las diferencias del punto de vista de las declaraciones que él hizo cuando el presidente de la Nación convocó a los gobernadores junto al ministro de Economía para contarle cómo está el tema del endeudamiento público y en particular la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Lo que yo dije es que tengo varias diferencias con el gobernador Capitaní, fundamentalmente cuando él dice de que la presencia de que no estuvieron presentes los gobernadores de Juntos por el Cambio, tampoco estuvieron presentes varios gobernadores del oficialismo. Y la otra diferencia que tengo con él que tiene que ver con los dichos del ministro de Economía. El ministro de Economía solo hizo una narración de lo que se necesita para la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Y dijo claramente de lo que lo que se necesita es una carta de intención, un memorándum de política financiera y económica y un memorándum de técnica de entendimiento. Que eso es lo que de alguna manera en su conjunto es el programa plurianual que el presidente de la Nación viene anunciando hace varios tiempos que lo van a presentar y que dice que aún no lo tiene. Y después la otra diferencia sustancial que yo le decía a Capitaní, que no critique solo el endeudamiento de la gestión anterior, la del presidente Macri, porque todos los presidentes argentinos, desde Rivadavia para acá, presidentes de facto y presidentes democráticos, llámese Menem, llámese Duhalde, llámese Cristina Kirchner, llámese De la Rúa, llámese el presidente actual, han incrementado el endeudamiento público argentino. Por lo tanto, no es responsabilidad de la deuda pública solamente de la gestión anterior. Y si venimos a nuestra provincia, el crecimiento de la deuda chaqueña es exponencial, que además fue reconocido por él ayer en una entrevista, en un medio de comunicación, donde dice de que él en el 2007 recibió un endeudamiento de 4.476 millones y que la deuda actual, la deuda externa chaqueña, es de 69.090 millones. Hay un incremento de más del 1.543%. Y dice también textual de que ellos no se hacen responsables del endeudamiento de los 250 millones de dólares y que tampoco se lo puede imputar al exgobernador Pepo. Ellos hace 15 años que gobiernan la provincia. Tampoco se hacen cargo ni quieren explicar el default. Capitaní entró en default el día 18 de agosto del año 2020 por incumplimiento de los pagos de la deuda pública. ¿Qué es el default? Es lo mismo que cuando vos pedís un crédito en un banco determinado y no pagás tu cuenta y entrás en el veraz. Bueno, nosotros fuimos una de las pocas provincias en el 2020 que entramos en default y que tenemos un antecedente negativo de incumplimiento de nuestras deudas públicas. Y el mismo partido y el oficialismo acá gobernante de Capitaní gobiernan hace 15 años y dice que ellos no se hacen cargo de los 250 millones. Entonces estas son las diferencias que yo tengo y las preocupaciones que yo tengo, porque el Chaco recibe muchos recursos, recibió muchos recursos de transferencia discrecional de parte del gobierno nacional en el marco de la pandemia. Y la verdad es que los resultados no son buenos, tenemos una gran pobreza, los sueldos no nos permiten llegar a fin de mes, tenemos una inflación de más del 50%, tenemos cierre de exportación de las carnes. Se hizo también la deuda con la administración pública todavía. Bueno, se hizo un ajuste tremendo a los jubilados. Y además, a esa deuda, a la deuda pública o la deuda externa chaqueña, hay que agregarle la deuda interna, que si quieren en algún momento también podemos hablar de eso, que es la deuda, por ejemplo, de ese CHEP con Camesa, con la energía que pagamos todo y que hay un crédito que se sacó para pagar esa cuenta y ahora la deuda se aumentó. Tendríamos que mirar también el endeudamiento que tiene SAMEP con el INSEP, que es retención de sueldo que se hace a los empleados. Y también es una deuda exponencial y hace pocos días se suspendieron las atenciones de pacientes chaqueños en Buenos Aires de parte del INSEP.
por incumplimiento con respecto a los pagos. Entonces me parece que nosotros hoy necesitamos otra cosa, que no nos agravien, que no nos ataquen por pensar diferente. Yo tengo diferencias con respecto a la administración de Capitanit, creo que se puede administrar mucho mejor. Y en ese marco, lo que yo sí me preocupa mucho es que nosotros debiéramos decir la verdad y debiéramos encontrar un programa que nos permita reprogramar la deuda con el Fondo Monetario Internacional y a partir de mandar menos plata afuera, que quede más plata en la caja, y después discutir, como ya lo hicimos cuando armamos el Grupo Chaco que conformamos para la obra pública en el presupuesto 2021, a ver cómo conseguimos más recursos para nuestra provincia. Me parece que ese es el desafío. Y no agraviarnos ante una diferencia de opiniones. Yo tengo diferencias sustanciales en la forma de administrar los recursos públicos de nuestra provincia. Víctor, otra de las situaciones que se está palpitando por estos días, como recién también mencionaba al comienzo de la nota, es el cierre o el acuerdo finalmente con el Fondo Monetario Internacional y sobre todo en las últimas reuniones que ha mantenido el presidente con los distintos gobernadores de la República, de las provincias, donde citó precisamente para de alguna manera exponer un plan de financiación y hablar justamente de lo que corresponde con estos números grosos que la mayoría de la ciudadanía quizás no nos tengan muy en claro, pero en definitiva sabemos la cuestión política, pero no la matemática. Te pregunto, ¿cuál es la situación finalmente para este punto, que la provincia necesita y requiere finalmente firmar el gancho con la nación y darle justamente el visto bueno para que se cierre? Mira, el gobierno federal es el que nos representa a nosotros en el mundo y por lo tanto el gobierno argentino necesita reprogramar su deuda con el fondo, no debiera entrar en default. Y estamos muy demorados, demasiado demorados, porque el presidente Fernández ya lleva más de 2 años. Y él asumió el 10 de diciembre del 2019. 2019, 2020 y 2021 tenía 2 años y pico y sabía cuáles eran los vencimientos a partir de el 2022 y el 2023, por lo tanto tenía un tiempo sustancial para armar un programa de reprogramación con el fondo, como lo hacen todos los países del mundo, y como se hace normalmente con el endeudamiento público de las cuentas públicas de cualquier país. Ahora, ¿en qué etapa estamos? Me vuelvo a las manifestaciones del ministro de Economía ante los gobernadores que acudieron, a la convocatoria que hicieron por parte del presidente y de él, donde simplemente contaron cuáles son los requerimientos y cuáles son los mecanismos para una reprogramación de deuda de esta característica. Y el programa plurianual que viene prometiendo el presidente hace bastante tiempo, que tendrían que haberlo mandado junto con el presupuesto el año pasado para la evaluación del presupuesto 2022, dice que todavía no lo tienen, entonces estamos demorados. Y el otro tema es que nosotros obviamente no tenemos los fondos para poder pagar 19.000 millones de dólares en el 2022 y un poco más de 20.000 millones en el 2023. Necesitamos reprogramar. Y la otra cosa que te quiero decir, que es muy buena tu pregunta, es que reprogramar con el fondo es una condición necesaria. Ahora no es suficiente, la reprogramación de deuda no nos va a poner en marcha el crecimiento económico. Nosotros tenemos que poner un programa en marcha para ver qué vamos a hacer con ciencia y técnica, qué vamos a hacer acompañando la producción, qué vamos a hacer con la tasa de interés. Hoy se está pagando el 40% en las LELIQ. ¿Y eso qué hace? Impacta sobre las tasas activas, o sea, no hay crédito para los emprendedores. Si se paga el 40% de la LELIQ, que te genera un endeudamiento fenomenal, que forma parte del endeudamiento que está haciendo ya el presidente actual, el presidente Fernández, se dice que ya está endeudando en los 2 años más de 40.000 millones de dólares. No hay acceso al financiamiento y al crédito para la productividad y para la producción de los emprendedores. Entonces hay que armar un programa donde se mejore el tema del cepo al dólar, donde se abran las exportaciones de las carnes, donde se deje de ajustar a los jubilados, donde se baje la inflación. Estamos terminando con la inflación de más del 50% en el año 2021. Y eso hace que aumenten los precios, hace que la gente se empobrezca cada vez más y que no se pueda llegar a fin de mes, de que los programas sociales no alcancen. Entonces necesitamos un programa integral para después de reprogramar como condición necesaria la deuda con el fondo, condición necesaria pero no suficiente, porque nosotros tenemos un endeudamiento público que es de más de, ya te digo exactamente, de más de 335.000 millones. Y estamos por reprogramar 40.000 millones con el fondo. Entonces necesitamos reprogramar con el fondo para mandar menos plata afuera y que quede más plata en la caja y a partir de ahí tener plazos de gracia. Ahora, cuanto antes tenemos que hacer una convocatoria y tenemos que poner los números sobre la mesa e involucrar a todos los sectores, al comercio, a los industriales, a los empresarios, a los gremios, a los gobernadores,
a todos, que es el programa plurianual que nosotros le venimos pidiendo, que es un programa que presenta el Congreso de la Nación para que podamos discutir y a ver qué tenemos que aportar cada uno en beneficio de nuestro país. Esto es lo que yo vengo planteando. Entonces, que no se enoje tanto Capitaní cuando de alguna manera nosotros decimos que él no es un ejemplo en el tema de la administración de las finanzas públicas, porque entró en default, porque dejó un pésimo antecedente y porque él mismo reconoce que el crecimiento de la deuda del Chaco pasó de los montos que yo te di en un crecimiento de más de 1500%. Entonces, este es el debate que tenemos hoy en la Argentina. Víctor, otra de las preguntas también que me surge hablando de esta charla, porque obviamente estamos dialogando con temas realmente importantes, nada menos y nada más que es nuestra economía chaqueña y argentina también. Bueno, mucho pesa obviamente lo político, porque esto tiene que ver también con el feroz análisis que hacen de los sectores oficialistas, que la oposición pone palo por poner palo, que son oposición por oposición misma, que están en el resquemor de todavía de las elecciones legislativas pasadas, del mes de septiembre y del mes de noviembre que hemos vivido en la provincia y en el país, y que todavía sigue con esa temática de buscar espacios de poder para de alguna manera confrontar, enfrentarse y diferenciarse, digamos, poniendo la grieta siempre en el medio de un sector y del otro. ¿Vos creés que esto también tiene este trasfondo camino al 23 del año 2023 en lo que tiene que ver con la gobernabilidad de la provincia y también con, obviamente, la renovación de mandato del presidente? Mira, yo creo que el gran problema que tiene el oficialismo es que no se ponen de acuerdo ellos. Y entonces cuando no tienen respuesta a temas tan claros y concretos como esto que planteamos nosotros, lo primero que hacen al no tener respuesta es agraviar y echarle la culpa primero a la oposición y después a la prensa, a ustedes los periodistas, porque dicen que de alguna manera tienen un relato y lo único que están haciendo es de alguna manera contarle a los chaqueños y a los argentinos las diferencias y las controversias que tiene el propio oficialismo. Y esto también dijo el gobernador el otro día, cuando nosotros nos convocan, que nosotros no participamos. Yo quiero recordarle a los chaqueños y al gobernador que cuando él nos convocó para el presupuesto 2021 para el Grupo Chaco, participamos todos, senadores y diputados de distintos partidos políticos, y fuimos y defendimos ante el Congreso de la Nación y ante el resto de las provincias el presupuesto para las obras y programas del 2021 y votamos positivamente el presupuesto nacional y conseguimos incorporar obras por más de 117.000 millones de pesos para el año pasado. Ahora, ¿qué pasó en la práctica? El año pasado, cuando fue el jefe de gabinete, el ministro Cafiero, a una de las exposiciones explicando la marcha de la gestión nacional al Senado, yo le pregunté al ministro Cafiero, ¿qué está pasando, ministro, que estamos con un bajo nivel de ejecución de la obra pública en nuestra provincia y que está votado en el presupuesto? Y el ministro Cafiero me dijo, sí, usted tiene razón, nosotros vamos a ejecutar el 33% este año, porque tenemos programado y acordado con el gobernador Capitaní que lo que está en el presupuesto 2021 se van a hacer en los próximos 3 años. Lo dijo en la sesión pública. Me supongo que Capitaní no me va a echar la culpa a mí también de la baja nivel de ejecución de la obra pública del año pasado. Entonces, estas son las cosas que obviamente muchos de los chaqueños no saben y por qué yo planteo que yo tengo diferencia con respecto a la administración. Nosotros estuvimos cuando nos convocó Capitaní. Ahora, después no dijo ni una palabra ante la manifestación del jefe de gabinete. Nos hubiese convocado de vuelta para que todos le exigiéramos al jefe de gabinete y al gobierno nacional que ejecuten las obras que están en el presupuesto votado. Estas cosas no pasaron. Entonces ahora, ante versiones mías con opiniones diferentes con respecto a lo que él piensa, con respecto al endeudamiento público, con respecto a la deuda que tiene la Argentina y quién la llevó adelante de los distintos presidentes. Él lo que hace es responder con agravio y dice que me va a enseñar aritmética y matemática. La verdad es que no me parece que sea el camino. Yo necesito que él esté de acuerdo conmigo, pero sí lo que necesitamos como chaqueños, porque los resultados de la ejecución de las finanzas públicas y de la administración de los 15 años de gobierno de Capitaní no son buenos para el Chaco. Resistencia es una de las ciudades que tiene la mayor pobreza del país. El tema de la inflación le pega a la gente, no llega a fin de mes. El tema del recorte de las exportaciones no nos favorece a nuestro sector productivo. El tema del ajuste de los jubilados no nos favorece. El tema de nuestra política monetaria, el cepo de los dólares, no nos favorece. Y entonces no tenemos un norte para ver cómo hacemos entre todos para aportar, para aprovechar esta recuperación económica producto del rebote
producto del rebote, después de una caída de más del 10% del PBI el año pasado, para ver cómo hacemos nosotros para estar mejor en el futuro. Esta es nuestra preocupación. Víctor, por último, y agradeciendo tu tiempo, porque estoy aquí en tu oficina y muy amablemente me atendés personalmente, te quiero preguntar sobre la interna y si existe o no, finalmente en reacomodo de autoridades del área de Juntos por el Cambio. Sabemos que hace poco también, al igual que el gobernador Gerardo Morales, que dijo y reconoció que en el gobierno de Mauricio Macri se tomó deuda, y que esa deuda era justamente para pagar deudas anteriores, que después otros replicaron obviamente con respecto a esos dichos. También Mario de Negri también dijo lo mismo, que en definitiva que Juntos por el Cambio en este momento están en una movida importante de liderazgo, pero que los objetivos son claros para el 2023 en cuanto a los proyectos que existen. ¿Cómo está y cómo vos lo ves justamente hoy el bloque de Juntos por el Cambio, tanto en el Senado como en diputados? Bueno, estamos todos juntos y preocupados por lo mismo, esperando que el presidente presente el proyecto plurianual y a ver cómo nosotros podemos contribuir para hacer una buena reprogramación de deuda con el Fondo Monetario Internacional como una condición necesaria, no suficiente, y después discutir un programa de crecimiento económico hacia adelante. El 2023 está muy lejos todavía, se va a ir construyendo día a día. Pero nosotros, los senadores Juntos por el Cambio, estamos todos juntos. Y bienvenida a la diferencia, y bienvenida de alguna manera a la disidencia, porque esto enriquece. Ahora, lo que tenemos clara conciencia todos es que necesitamos un programa para poner en marcha la política económica argentina, la política monetaria, bajar la inflación, abrir la exportación, tener buena nueva relación con el mundo, con el contexto internacional. Tenemos valores de lo que nosotros producimos, la soja y el trigo, con valores muy importantes, y yo no tengo duda que el campo fue y será el motor de la economía argentina y el que nos va a volver a recuperar. Ahora necesitamos instrumentos de políticas públicas más claras, generar confianza y credibilidad. Y esto es lo que estamos esperando, para debatirlo en el Congreso Nacional y que a partir de ahí empecemos a crecer. Y cuando venga el crecimiento, poder hacer las cosas que nos faltan, y ya pelearemos políticamente después las disputas de quién tiene que gobernar o no en el futuro. Víctor, muchísimas gracias y tu saludo para la audiencia. Simplemente agradecerle a ustedes por el acompañamiento de siempre y por estar presente, informando a todos, así que aquí estamos a disposición y a no aflojar. Que tengan unas buenas vacaciones.